En Argentina existen un montón de rutas panorámicas para disfrutar sobre ruedas, pero hay una sobre todo que destaca por encima de las demás por su fama y belleza, según dicen. Esa es la ruta de los 7 lagos y hoy nos disponemos a explorarla. Dejando atrás San Martín, estuvimos aquí bastantes días, además muy cómodos, y justamente aquí está el lago Lácar, que es el primer lago de esta ruta. Nosotros vamos a hacer la ruta de norte a sur, desde San Martín hasta Villa La Angostura, que son unos 110 kilómetros, pero vamos a hacer un montón de paradas, porque no son solo 7 lagos. Desde lo alto de esta curva y con vistas privilegiadas a la maravillosa San Martín de los Andes, arrancamos la jornada llenos de entusiasmo por conocer finalmente una de las rutas más famosas de toda la Argentina, la ruta de los 7 lagos. En este punto de partida, con el imponente lago Lácar extendiendo su belleza a nuestros pies, estrenamos la lista de maravillosos lagos que nos iremos encontrando por el camino, ya que acá comienza algo más que un recorrido entre dos puntos. Dicen que esta ruta es toda una experiencia en sí misma, que se desarrolla entre montañas, bosques y espejos de aguas cristalinas. Y hoy estamos listos para vivirla. Empezamos ruta, dejamos atrás San Martín de los Andes, que la verdad estuvimos bastantes días, pero estuvimos muy bien, yo diría, nos encantó el lugar. Bueno, lo disfrutamos un montón, como siempre nosotros decimos que nos gusta vivir un poco la vida local, en los mismos almacenes, sabernos los nombres de las calles, todo, entre pitos y flautas al final, idas y venidas con la rueda. Después, ya que nos enganchábamos ahí a visitar, estuvimos un montón y lo disfrutamos. Es hermoso, la verdad. Sí, y ahora vamos a hacer esta ruta que la verdad tenemos muchísimas ganas, es como una joya de esta zona, digamos, y es que desde San Martín para abajo no conocemos, o sea, estamos ahora empezando esta ruta y ya estamos alucinados. Exacto. Aquí al lado del lago. Es increíble. Es una locura, ya los primeros metros ya nos están fascinando, se ve una inmensidad de lago. Sí, sí. Tiene una superficie de unos 55 kilómetros cuadrados y es cierto que tiene la curiosidad de que desde San Martín hace como una curvita, entonces no se ve entero, ¿no? Digamos, la visión claro que tienes desde San Martín es más limitada, ¿no? Entonces no se aprecia ahora toda esta curva que hace, que se ve que llega hasta, bueno... Es impresionante, sí, es que esa curva como que abriga el pueblo y no tienes una visión desde la playa tan abierta. Y ahora se abre un mundo que nos hace acordar al Paso Garibaldi, decíamos anteriormente nosotros, porque sí, es un lago muy grande. Es muy grande. Y una curiosidad es que es de los pocos lagos de la Patagonia que terminan en el Pacífico, porque por inclinación la mayoría de las aguas que puede haber de los ríos, de los lagos, desembocan en lo que es el Atlántico, hacia el lado argentino, pero aquí se da que la inclinación va como hacia Chile, ¿no? Por decirlo así de una forma más vulgar, la inclinación está como para el otro lado. ¿Se entiende? Y las aguas van hacia el otro lado, hacia el Pacífico. Es una locura, no te pones a pensar de que puede acabar en el Pacífico, que bueno, es otro país, al final estamos al lado de la frontera, pero bueno, es una locura, no es un dato que estando de este lado, que vaya para el otro, ¿no? Claro, no te lo imaginas. Y lo bueno es que el día nos está acompañando porque luce el sol y está todo precioso, hace calorcito, pero también hace viento, con lo cual está guay para pasear, no nos vamos a morir de calor. No sé si nos podremos llegar a bañar en alguno de los lagos. ¡Upa! Yo cuento con que sí, ¿no? Ojalá, sí. A ver, está azul todo, ¿no? Debería hacer calorcito después. Sí, así que bueno, vamos a seguir con esta ruta que acabamos de iniciar y aún nos quedan muchas paradas.
Segundo lago de la lista, estamos en el lago Machónico. Acá está bastante bonito, a tan solo unos 31 kilómetros de San Martín de los Andes. Es un lago más pequeñito que el lago Lácar, sí. Tiene unos 3,6 kilómetros cuadrados y vemos, allá a lo lejos se ve como una playita. Yo no sé si tendrá un acceso ahí por abajo. Puede ser, puede ser. Acá en esta baranda te pone claramente que no traspases, pero capaz que hay una parada antes, ¿no? Que se podrá bajar. Sí, lo que sí que vimos es el cruce que llega hasta Villa Meliquina, que va a ser un lugar que visitaremos, no en el día de hoy, pero por supuesto que vamos a ir también. Esta ruta de los 7 lagos, que justamente eso queríamos comentar. Le llaman la ruta de los 7 lagos porque la ruta 40 pasa pegada a 7 lagos. Exactamente. Pero hay algunos otros lagos, como el lago Meliquina o como el lago que vamos a conocer ahora, que está un poquito más desviado. Es por eso que no lo incluyen dentro de esa cuenta de los 7 lagos, pero nosotros también lo queremos conocer, evidentemente. Claro, nosotros consideramos, bueno, cada persona considera lo que quiera, pero nosotros consideramos todos los que están por la zona. Exacto. Que no tengan muchísimo desvío fuera de la 40. ¿No? Así que ahora, a 10 minutitos de aquí del lago Machónico, vamos a encontrar el lago Hermoso. Creo que es un poquito camino de ripio, ahora lo vamos a comprobar, pero me han dicho que vale la pena. Veremos si vale la pena o no pasar por el ripio. Casi seguro que valdrá. Y es verdad que se nota que estamos en enero. Este vídeo creo que lo estaréis viendo tipo febrero, pero nosotros estamos en enero y se nota que empezó la temporada ya con todo, porque está la carretera a reventar. Sí. Hay un montón de gente, se ven autobuses incluso, porque seguramente habrá tours, ¿no?, que vayan parando en los lagos. Hay gente en bicicleta, se ven un montón de motorhomes. Bueno, está que hierve todo el ambiente, ¿no? Sí, hay bastante tráfico, pero bueno, que no molesta, que es normal. Estamos en la temporada alta de un lugar que es icónico de la Patagonia. O sea, esta ruta es impresionante y bueno, merece la pena ser transitada. Así que estamos acá compartiendo las paradas con la gente. Ahora en el lago Machónico había un montón, sacándose sus selfies, inmortalizando el momento. Porque justo para un autobús, entonces, claro. Y bueno, mirá, incluso gente en bicicleta, o sea... Sí, con el calor que hace. Sí, imagínate, también tiene que ser una experiencia. Pero bueno, casi todo yo creo que lo típico acá es venir y, si no tenés coche, a alquilarte uno. Sí. Porque además es un trayecto que San Martín de los Andes y Bariloche están separados nada más, creo que por 1 hora y 45. Una cosa así, creo que algo menos de 2 horas te pones de un punto a otro. Ajá. Así que es un trayecto corto, que se disfruta, no tenés que andar con distancias largas. Impresionante. Bueno, creo que es por aquí. Ya, como siempre, hay unos handicaps en el plan Pangea y el mapa se acaba de ir completamente de nuestro teléfono, que teníamos todo organizado, las paradas, y evidentemente no se puede volver a cargar porque ya no hay cobertura. Así que vimos en la calle, siguiendo las indicaciones, como en los viejos tiempos, ¿no? Y ponía Lago Hermoso 2. Pero claro, acá ya llevamos un tramo y aún no llegamos a nada de agua. Para mí que el 2 es 2 kilómetros. ¿2 kilómetros? Sí. A mí lo que me consuela es que estoy viendo bastante coche. Bastante coche, así que algo hay, ¿no? Que... de algún lado vienen todos estos coches. Esperemos. Es un poquito de ripio. Un montón, además. Sí, es un poquito de ripio, pero se lleva bien, ¿eh? Como dijimos, esto, al fin y al cabo, toda esta zona es un territorio que, bueno, que están todos los lagos cerca, ¿no? Y yo creo que deberíamos estar viendo algo próximamente. A ver, hay carteles. A ver. Bueno, tenemos una buena noticia y una mala. La buena es que era por acá. No te metas más. Y la mala es que hay un congestionamiento gigantesco en las dos direcciones y no sé si me van a acabar dando. No, yo creo que estos están parados, no están congestionados. No. Sí, están aparcados. No sé, pero acá está bastante estrechito. Pero bueno, eso significa que llegamos, ¿no? ¿Lo pego más y bajamos?
está bastante complicado el acceso, ¿eh? Y sí, bajamos a mirar al menos. Sí, porque sí, allá tiene la Estos puerta están abierta. paradísimos. Están parados. Bueno, vamos a chusmear. Bueno, ahora sí llegamos, estamos en Lago Hermoso. Bastante odisea fue estacionar acá, ¿eh? No saben lo concurrido que está este lugar. Sí, aparte el camino es un poquito estrecho por zonas y esto está petadísimo de coches. ¿Cómo se nota que estamos en temporada alta? Y sí. Parece ser que es de los más visitados, ¿no? Porque esto está hasta arriba. Sí. Nos reíamos porque chequeábamos ahora la que teníamos apuntado y pone Lago Hermoso, 5,8 kilómetros, uno de los lagos más tranquilos y menos concurridos. Sí, los huevos. Y eso, nosotros llegamos en donde estábamos estacionados al principio y no sabíamos si la gente estaba parada o no. Bueno, resulta que nos movimos de ahí porque era un tramo muy estrecho, nos daba miedo dejar la camioneta ahí. Y bueno, nos movimos para acá adelante. Para movernos para adelante nos tuvieron que dejar pasar varias veces haciendo maniobras porque no cabíamos dos coches en la misma, en el mismo carril. O sea, bueno, un show. Así que total, ya estamos acá prácticamente delante de la playa estacionados. Pero si vuelvo para atrás no sé si me metía, ¿eh? Sí, bueno, para tener en cuenta, para quien viaje en un vehículo más grande que el nuestro, en temporada esto está muy hasta arriba, o sea, está justito el espacio. Sí, pero bueno, concluida esa parte, acá tenemos es enfrente. Es impresionante, hace honor a su nombre, o sea, qué bonito. Muy bonito. Tenemos acá un muellecito acá que es muy idílico, le da un toque de madera bonito y es muy grande, 5,8 kilómetros cuadrados decías. Sí. Es grande, un poco más grande que el masónico era. Machónico. De los masones no. ¿Cómo es machónico? Machónico, ¿no? Hay machónico, lo vamos a poner por acá si nos estamos equivocando. Machónico. Retomamos la ruta 40, nos ponemos en marcha y encaramos hacia nuestro siguiente destino, que va a ser el lago Faulkner. Es nuestro cuarto lago en la lista del día de hoy y lo estamos gozando, estamos disfrutando un montón de este pedacito de la Patagonia Argentina, que es una belleza por donde lo mires, en todos los rincones. Así que nada, tenemos unos 10-15 minutitos hasta la siguiente parada, que creo que hay incluso un mirador, me parece. Así que vamos hasta allá y a ver qué tal. Un pequeño inciso, acabamos de entrar en el Parque Nacional Nahuel Huapi Tití y justo abandonamos el Parque Nacional Lanín. Esta es la franja divisoria de los dos parques que son colindantes. Bueno, hacemos otra parada antes de llegar al lago Faulkner porque nos encontramos aquí con el mirador de la cascada Buliñanco, que en mapuche significa lomo del aguilucho. Ñanco es otro nombre de aguilucho. No sabemos cómo es, sé que tiene 35 metros de altura, vimos los carteles de que estaba aquí el mirador, así que por supuesto paramos. Más vale. El plan Pangea quiere la chancha y los 20. La chancha y los 20. Aparte, a mí me gusta esto de que vaya habiendo miradores en la ruta porque vas parando, te bajas, te sacas la fotito. Claro. En plan relax, ¿no? Sí, a mí me gusta esto de ir en coche porque ya es paisajístico lo que estás viendo en Había el coche. sido vaga. Opa. Había sido la vaga, la chinita. Mirá, estoy viendo la espumita ya. Uy, qué ojo. linda. Nah. Ah, mirá, pero es alta, ¿eh? ¿Cuánto dijiste que tiene? 35 metros. Ah, es re alta para generar esa espuma. Qué bonito, mirá. Hay todo acá, un cañón tremendo, ¿eh? Cañón pero frondoso, o sea, se entiende la diferencia a lo que me estoy refiriendo. Sí. Hay una altura bastante importante, qué lindo. Y seguro que si seguís por ahí capaz que se abre un poco más la vista. Sí, parece que hay como un senderito, ¿no? Que quizás llega un poquito abajo. Sí, puede ser, mirá. Qué bonito. Buliñanco, ¿era? Bastante grande, ¿eh? Me lo esperaba más chorrillo de agua así. Sí, ¿no? Sí, así nomás, como un... Qué chula, muy chula, una parada para apuntar en la ruta esta de los 7 lagos. Sí, que reiteramos que no son 7. Que no son 7 las paradas, son 7 lagos. Bueno,
los que cada uno considera incorporar. Pero mira, no es un lago y tenés una cascada espectacular también en la Ruta 40 que es súper rica. Muy completa. Bueno, ahora sí que sí, llegamos al cuarto lago del día de hoy, el lago Faulkner, y está bien bonito. Otra vez nos encontramos con una playa bastante abarrotada, pero bueno, bastante más liberada que la del lago Hermoso. Bueno, porque eso es cierto, ¿eh? Porque es más grande también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ahora a estas horas ya, la verdad, ya atardeció un poco, ya refresca. No sé si este lago también da para bañarse porque tiene muchos juncos, ¿no? Y no vemos a nadie en el agua. Lo que sí que vemos es un montón de embarcaciones. Sí, y gente haciendo SUP, le llaman, ¿no? Esto de stand-up paddle. Había unos niños jugando ahí en el agua. O sea, se da bastante para venir a pasar el día, según parece. Sí, eso es lo que estoy notando, ¿no? Que me parece como que esta ruta está bueno también disfrutarla planeando tus días en distintos lagos, ¿no? Pues te pasas un día en Lago Hermoso, después al día siguiente te vas al lago Faulkner, así, ¿no? Haciendo base o en San Martín o en Villa La Angostura, e ir conociendo cada día un lago. Eso también es muy buena idea, y no solo recorrer todos los lagos en un mismo día, ¿no? Exacto, eso lo aplaudo un montón, porque nosotros, no sé si lo dijimos antes, pero nuestra idea es partirlo en 3 o 4 días esto. Sí. Como bien dije al principio, San Martín de los Andes y Bariloche está separado como en menos de 2 horas en conducción, o sea que si querés llegas al toque. Pero nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo en 3 o 4 días, lo vamos a reventar, partir por todos lados y disfrutarlo, ¿no? Al detalle. Exacto. Pero incluso subiendo la apuesta, como dice Ángel, si venís de vacaciones, te parás en cada lago, o sea. Sí, está buena también esa opción, no solo hacer la ruta entera todo el día, ¿no? Si tienes la posibilidad, si tienes vehículo, está guay también. Lago, el lago Villarino o Vilarino. Este lago está aquí al ladito del lago Faulkner, y es que resulta que están conectados en realidad. Tienen una conexión a través de un arroyo que conecta los dos lagos, y uno queda de un lado de la Ruta 40 y el otro del otro lado. Tiene 10,7 kilómetros cuadrados este lago, y estamos pues en el mirador que nos marca la ruta, que hay aquí unos poquitos de árboles, pero se puede ver que es bastante grande. La verdad es que el clima se está viendo abajo, hay un montón de nubes y está fresquito. Yo no sé si lloverá incluso, ¿eh? Y bueno, es una pena, pero bueno, ya casi estábamos acabando. Solamente tenemos una parada más que queríamos hacer. Estamos ahora mismo en el mirador del lago Vilarino, y después, como ven acá, está el lago Escondido. Yo creo que vamos a ir a chusmearlo hoy igualmente, y ya el resto queda para una segunda parte, para no ser densos también, ¿no? Y disfrutarlo más con calma. Así que vamos para el lago, al lago Escondido. A ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos, que espero que no haga honor al nombre que tiene, ¿no? Y llegamos al sexto y último lago del día, el lago Escondido, que nosotros esperábamos que esté súper escondido y que no se vea casi nada,
Pero tenemos que decir que se ve incluso un poquitito más que el lago Vilarino, el mirador. Al menos desde el mirador, claro. Lo que pasa es que el Vilarino tiene otros accesos, digamos, ¿no? Claro, donde exacto. se ve más claro, y aquí pues será como la única visión que se tiene, que es de este lago escondido. Aquí, como se ve, está todo rodeado por un bosque, entonces no tiene como una playa como tal, ¿no? Por eso le llaman el lago escondido. Y otro dato es que es el más pequeño de los lagos. De hecho, hay algunos autores que no lo incluyen dentro de la ruta de los 7 lagos. Por su tamaño. Por el tema del tamaño, lo consideran más una laguna. Tiene solamente 0,5 kilómetros cuadrados. Pero es bien digno de incluirlo porque no sé si se fijan que tiene mucho más verde que los anteriores. Es un verde esmeralda re lindo, ¿eh? Muy lindo y muy tranquilo. Sí, me gusta un montón, y así como que está abrigado como si fuese un cuento, con los árboles caídos, secos. Nada, está re lindo. Y lo que decíamos antes de que si se ve o si no se ve, era de los miradores por todos los árboles que hay. Exacto. Pero hay que respetarlo, y es así, porque ya bastante el humano estuvo acá tomando acción, ¿no? Sí. Como para ponerse a talar árboles para que se vea más. Y yo creo que le da más encanto. Que estén escondidos. Sí. Sí, están protegidos por su propia naturaleza. Este lago está al ladito de Vilarino, o sea, creo que hicimos, no sé, Nada, 5 minutos. 5 minutos de coche y ya llegas a este mirador, Sí. que va a ser el último que hagamos. De aquí ya lo siguiente sería llegar hasta el lago Espejo, el lago Correntoso, el lago Espejo Chico, el lago Bailey Willis, el lago Bullino creo que se llama, que hay otro que es Lago Laguna. Hay un montón, hay un montón. La lista es tan extensa que hemos decidido tomarlo en pequeñas dosis, ¿no? Como el buen vino, ¿no? De a poquito. Ahora nos vamos a buscar dónde dormir, que ya lo tenemos ahí fichado. Vamos a ver qué tal. Un lindo lugar también. Estamos volviendo este kilómetro hacia atrás porque vamos a dormir aquí a los pies del lago Vilarino, que hay como un camping libre, que ahora mismo estamos viendo, está llenísimo de motorhomes. Madre mía. Sí, pero hay un ambiente muy guapo, ¿eh? Veo mucha vida motorhomera, van life. Claro, es que es época de vacaciones, alta temporada, esto está hasta arriba. Aquí hay un camping donde se puede pernoctar, gratuito, no tiene servicios evidentemente, cada uno tiene que llevarse su basura de vuelta, por supuesto, porque estamos en un parque nacional. Exactamente. Pero creo que va a estar muy chulo, a pesar de que el día se nubló, va a estar bonito amanecer aquí a pies del lago. Sí, no solo amanecer, ahora nosotros desayunamos súper fuerte porque sabíamos que no íbamos a comer hasta tarde, así que ahora le vamos a mandar una comidita al aire libre acá, en un entorno privilegiado, con montañas nevadas atrás, un laguito espectacular. Sí. La verdad es que aún queda día, ¿eh? Acá aún queda día. Bueno, ya tenemos nuestro rinconcito acá en el camping, la verdad es que es una hermosura, hay un ambientazo acá con todos los vecinos y estamos justo enfrente a este lago, color esmeralda, espectacular. Pero bueno, ahora nos vamos a meter en casa, vamos a comer algo y descansar porque mañana queremos seguir disfrutando con todas las pilas de este entorno patagónico increíble. Buenos días. Buenos días. Amanecemos acá en el camping de Vilarino, una paz espectacular. La verdad es que pasamos una noche muy buena, muy tranquila. Sí, a pesar de la cantidad de gente que hay. Está todo el mundo comportándose correctamente. Y además hicieron noche, te fijaste, nosotros nos acostamos súper temprano porque acá no tenés señal de teléfono. Y entonces estás tranquilo en casa y nos acostamos temprano y todo el mundo como que madruga, ¿no? Nos levantamos como a las 7 de la mañana. Pues sí, porque ahora son las 8 y pico y ya está todo el mundo en pie. Sí, hay incluso musiquita por allá ahora bajita, hay gente haciendo un mate por atrás, la verdad, y hay gente ya pescando, porque no paran de pescar acá. Al parecer aquí en este lago hay mucha trucha, dicen. Sí. Trucha arcoíris y trucha marrón. Sí. Así que nada, la verdad es que es un gustazo y el camping viene muy bien donde está ubicado, porque si la querés hacer en 2 tramos a la ruta de los 7 lagos, te da para recorrer unos 5 o 6. Sí. Parás y aún tenés la otra mitad, está bastante equilibrado. También está todo cerquita, porque es un tramo corto, lo que es la ruta en sí.
Entonces está bueno que puedas usar esto de base o, sí. o incluso la ciudad. Así que nada, vamos a estirar un poquito las piernas ahora. Antes de desayunar vamos a meternos un cafecito porque se viene otro día cargadito y hay que recargar pilas. Bueno, dando un paseo también lo que encontramos es el baño público, según parece. Terrible porque acá está el camping dividido y separado de la laguna por un libustrín, y ese libustrín, según parece, lo están usando como baño, lo cual está muy mal. A ver, si la no... gente es una guarra. Sí, la gente es una sucia. Una inculta. Al fin y al cabo esto pertenece al parque. Claro, claro. Es parque nacional y están ahí, bueno, haciendo de todo. Iba a ser más explícito, pero bueno, hay un montón de papeles. Aún en el caso, ponete de que tengas un apretón y vayas al baño acá en la naturaleza, llévate el papel. No, el papel de vuelta. Sí, Es que... está lleno de papeles, son unos cerdos. Y eso está muy mal porque realmente si vos no tenés los servicios para andar, no te digo un motorhome o una carpa o un poti o algo para hacer las necesidades, pues no vayas. O al menos lo que te digo, si vas en la naturaleza, que ya está mal porque es un parque nacional, llévate los papeles, son unos cerdos. Así que estropearon esta parte, que nosotros veníamos contentos acá costeando la laguna. Un asco. Pero bueno, eso. Si van de camping, controlen. La verdad es que hay que comportarse porque tanto en Lanín como en Nahuel Huapi son unos parques espectaculares. No, es que lo que va a pasar es que te quiten el poder pernoctar aquí, porque si maltratas el lugar te van a quitar la posibilidad de quedarte, ¿no? Te lo van a prohibir. Exacto. Lo cual es completamente lógico. Yo lo prohibiría. Si soy del Parque Nacional y vengo aquí y veo cómo está esto, echo a todo el mundo. Sí, al final, y después van a pagar justo por pecadores, porque hay muchos que nos intentamos comportar, te intentas llevar los residuos, porque además te ponen en el cartel, llévate tus residuos. No lo intentas, lo haces. Claro, lo haces. Bueno, pues o sea eso. que nada, está bastante mal y no sabíamos, nos encontramos la sorpresa aquí mañanera en los libustrines. Pero bueno, esperemos que la gente se comporte porque hay que preservar no solo el parque, sino también el derecho que te dejen acá, como gente civilizada, a acampar. Bueno, ya tenemos el cafecito en proceso y se van a venir unas tostaditas, tenemos que cargar energía. Ah, y también una fruta, que nos estamos proponiendo en este 2025 comer un poco más de fruta. Sí, porque la verdad no comíamos nada de fruta. No, pero nosotros también una de las que nos propusimos es cambiar la rutina mañanera, salir a caminar con Luna al principio antes de desayunar. Esa estaba buena, bueno, por diferentes motivos lo decidimos y la estamos cumpliendo bastante, tengo que decir. Sí, sí, nos estamos levantando tempranito, no como antes, que bueno. Así que eso, como hicimos hoy, básicamente. Salimos a pasear, estiramos las piernas y después volvemos un poquito más tarde para el desayuno. Está súper bonito el lugar que escogimos, Buah, es increíble. Tenemos mirá. aquí las vistas con el agua así toda clarita. Buah, este es el momento de idealizar un poquito esa parte de la van life. Romantizar la van life. Romantizar la van life porque a veces es totalmente cierta. Después vas detrás del libustrín y está lleno de papel. Pero bueno. Pero bueno, sí, también tiene sus pros, sus contras, sus cosas buenas, cosas malas y esta es una de las que más nos gusta. No solo que el desayuno nos gusta un montón a nosotros, sino que desayunar mirando a un río completamente verde es muy bonito. Así que bueno, le vamos a Vamos a hacer las tostadas. Vamos a hacer las tostadas. Que ya está el café. Sí. Estamos acá bajando la comida muy distendidamente. Es que salió el sol y sabemos que nos tendríamos que ir porque vamos
a seguir paseando. Tenemos muchos planes para el día de hoy. Pues está muy bien. Pero se está tan bien, ¿eh? Es este sol de primera hora de la mañana, espectacular. Wow, se está muy lindo, sí. Y ya se empezaron a ir algunas furgonetas. Nuestros vecinos de ahí se fueron. Teníamos unos alemanes acá a la derecha también. Muy copado el ambiente acá. Pero sí, estamos remoloneando bastante. Mira, hasta Luna, mira. Lunita. Está en el porche de la casa. Bueno, ahora sí, todo listo. Arrancamos la jornada, nos ponemos en marcha para continuar disfrutando de esta zona de la Patagonia que es espectacular. Pero eso os lo vamos a enseñar en el próximo vídeo, así que por favor déjanos un comentario con qué te ha parecido esta primera parte de la ruta de los 7 lagos, dale a like y por favor suscríbete si aún no lo has hecho. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao.